el único brasileño nacionalizado que actúa en la selección. Sin comentarios, es capaz de lo imposible. Llegó con 18 años a España y es espectáculo puro. Velocidad, un hombre cotizado, espera este momento, este campeonato de Europa con la ansiedad de demostrar que es un número uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Vintage y bienvenidos al homenaje que vamos a realizar a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala. Tal vez el responsable o el culpable de la explosión de ese deporte en nuestro país. Nieto de un gallego, nació en Brasil y haría carrera en España y por España, porque con España llegó a ganar un mundial de fútbol sala. Paulo Roberto Marqués, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. A su lado hemos llamado a una persona que fue primero compañero de Paulo, luego fue su entrenador en la selección y sobre todo es el culpable de que hoy estemos aquí haciendo este programa, por lo que nos insistió el año pasado de que teníamos que hacer este programa. Juan José Rodríguez Navia, Cancho. Pues gracias por escucharme y dar la oportunidad a estas nuevas generaciones que no han conocido a Paulo Roberto y que han oído hablar tanto de él, que vean que es verdad, ¿no? Que no es una leyenda de abuelo y que era un jugador extraordinario. Pues lo vamos a ver hoy. Y aquí a mi derecha tengo a la persona que con su voz narró y contó las mejores actuaciones de Paulo Roberto aquí en Televisión Española. Rafael Recio, bienvenido a la que es tu casa. Muchas gracias. Y de la que he cobrado muchísimos años. Bueno, pues vamos a empezar ya, como diría el añorado José Ángel de la Casa, hay que empezar por el principio. Y el principio fue el fichaje y la llegada de Paulo Roberto a España, que luego veremos la llegada, tiene lo suyo. Para introducirnos en cómo fue ese viaje, nos lo va a contar Mariano Sanz, el que fuera por entonces presidente del Marsan Torrejón. Nosotros, junto con el entrenador, fuimos a Brasil a fichar a un jugador que ya conocíamos. Nada más que cuando llegamos, este jugador nos dijo que había fichado por un equipo de San Paulo, pero nos dio el teléfono de un chaval jovencísimo que se llamaba Paulo y que tenía 18 años. Fuimos a verle jugar un partido y desde el primer momento en que le vimos nos dimos cuenta de su gran talento y extraordinaria calidad para este deporte. Después de hablar con él varias veces y intentar convencerle para que fichara por nosotros, ya nos vinimos para España, le estuvimos llamando y después de hablar ya varias veces nos dio el sí. Alô, Juliano Herrero? Sim, sou Paulo Roberto. O Robson me deu o teu telefone. Sim, eu estou interessado em ir à Espanha. Como eu jogo? Eu sou um pivô rápido, habilidoso e goleador. Bom, sim, estou fisicamente bem. Já me falou que as quadras da Espanha são muito grandes. Bom, eu não sei quanto é 80 mil pesetas, mas eu iria por $1000. Se você está de acordo, nos vemos em Madrid. Sim? Bom, então vou preparar todas as coisas, o passaporte, e se você aceita a oferta, eu também aceito. Em Madrid nos vemos. Tá bom, um abraço. Tchau. Antes de ir a lo de tu llegada en el aeropuerto Barajas, que es muy bueno, cuéntame eso que nos ha introducido Mariano. ¿Cómo era tu vida en Brasil antes de venir a España? ¿Cómo empezaste en el fútbol sala? Todo eso. Empecé tarde porque habitualmente, incluso aquí ahora, los niños empiezan ya a los 8 o 10 años, ya están jugando de sobra. Yo empecé ya a los 14 años, jugaba mucho, pero jugaba en las calles, no jugaba federado. Y prácticamente me hice de alguna manera más serio, o he tomado más en serio el fútbol sala a partir de juveniles. Entonces en juveniles he hecho, sobre todo la última temporada muy buena, en un equipo de Río, que se llamaba Grajaú, y me fichó el Flamengo. Senior de primer año, estábamos de aquí conocido Paulinho, que jugó en Regis Logar también, coincidíamos el primer año los dos juntos, tenemos la misma edad, y de ahí fui a una gira de pretemporada por el sur de Brasil. Me fichó un equipo profesional el primer año mío, estuve un año. El siguiente año salté a otro equipo profesional de Brasil también muy grande. Y el tercer año fue justo cuando estaba negociando, no tenía un cerrado y surgió la posibilidad de venir a España.
¿Y tú no lo dudaste? Bueno, era un contrato de 6 meses porque la Liga de Brasil es año natural y aquí es año partido, por decirlo, ¿no? Y vine en enero para 6 meses. Sí que me apetecía mucho porque era una experiencia única y no dudé. Pues como hemos contado antes, fue muy curiosa la llegada de Paulo Roberto porque vino en ese mes de diciembre de 1988 y nos lo cuenta así como fue Mariano de nuevo. Le mandamos un documento, le mandamos un billete de avión para venir y a partir de ahí ya fue una anécdota. Llegó un chaval joven, 18 años, melena, pantalón vaquero, una camiseta, sin abrigo, era casi ya invierno. La policía no le dejó entrar, le mandaron a un cuarto, todo ahí esperando junto con más gente. Menos mal que Julián Herrero tenía un conocido, hablamos con él, nos llevó hasta el comisario, pudimos hablar con el comisario, convencerle de que era un jugador para nosotros, no estaba muy convencido, me tuve que ir al coche a por un póster que teníamos de un partido que teníamos que jugar y una vez que lo vio, lo comprendió y a partir de ese momento, bueno, nos dio el ok, ya le trajeron y ya a partir de ese momento, como una anécdota, ya pudimos llevárnoslo para Torrejón y a partir de ahí demostrar la gran calidad que tiene este muchacho. Así fue, Paulo. Sí, Casi te vuelven. Por cierto, decir que esta peripecia de tu llegada está muy bien contada en el diario Relevo por nuestro compañero Gustavo Muñana. Así que guardarás todavía recuerdo que igual casi te mandan de vuelta para Brasil sin llegar. Claro, es que el billete en su día que me mandó el club era Río-Asunción, Asunción-Dakar, Dakar-Madrid. Y en este trayecto ha habido retrasos. Entonces llegamos aquí con prácticamente 6 horas de retraso de la hora inicial. No estaban ellos. Yo tenía billete solo de ida o de venida a España, tenía $300 en la época, era muy poco dinero, no tenía nada. Y no sabía realmente todo lo que, oye, ¿quién viene? ¿A qué viene? Total, que fue hasta que me han retenido el pasaporte, llorando, llamando a mi padre. En la época tenía que cambiar dólares porque era cabina, tenemos que echar la moneda de la cabina. Y llamé a Brasil llorando, quería volver. Y justo se solucionó el trámite y ya pues ahí empecé. Sí, sí, pues las casualidades que tiene la vida y las casualidades que tiene este deporte. Y vamos a ir ya con lo que realmente le gusta a la gente de este programa, que son las imágenes de juego y sobre todo hoy pues vamos a ir con los goles de Paulo Roberto. Ojo, porque vamos a ver el primer partido que se televisa de Paulo Roberto en el que, aunque muchos no lo crean, no era Paulo Roberto, era Paulinho, aunque la persona que tengo aquí a mi derecha, que es la persona que tuvo que narrar ese partido, no se acordará muy bien de que le llamaba Paulinho en vez de Paulo, que ahora preguntaremos el por qué era, ¿no? La verdad es que yo no me acordaba que le llamaba Paulinho, pero estoy absolutamente convencido y Cancho puede ratificar que a nosotros cuando transmitimos los partidos nos dan una planilla con los nombres y entonces supongo yo que Mariano dijo Paulinho suena más a brasileño que otra cosa y se llamaba Paulinho pues se llamaba Paulinho. Luego ya con el tiempo me di cuenta de que Paulinho era brasileño, pero había muchos brasileños Paulinhos. Paulo Roberto había uno y más allá del tiempo dije que Paulo Roberto no solamente había uno, sino que era el número 1 y por eso le puse Paulo Maravilla Roberto. Este es un poco lo que ha ido sucediendo con su nombre. Pero vamos, supongo que a él no le importa. No, que va, los contaré. Vamos a ver entonces ese partido. Se disputó en Alcalá de Henares, en un programa, lo retransmitió la 2 de Televisión Española, se llamaba Cerca de las Estrellas, y enfrentaba al Marsans Torrejón con el Queralite Castellón. Con un espléndido encuentro de fútbol sala entre el Marsans y el Queralite. Muy bien, señores, ya son por mi reloj las 8 en punto, 1 hora menos en las Islas Canarias. Y este es el momento del súper espectáculo. Vamos a presenciar, por lo menos así lo tenemos casi previsto, un emocionantísimo encuentro de fútbol sala. Encuentro adelantado de la 4ª jornada del grupo impar entre el Marsans y el Queralite. Un encuentro jugado de poder a poder. Pero les voy a dejar, ya ve cómo está el público, tremendo, tremendo el público. A ver si os podéis sentar, por favor. Voy a dejarle con mis compañeros que les van a narrar el encuentro. Rafa Recio, buenas tardes, y Eduardo Navarrete. Les dejo porque ya ven cómo está la cosa. Bien, pues ya ven ustedes, todo absolutamente preparado aquí en el pabellón Virgen del Val
de Alcalá de Henares para presenciar este partido correspondiente al grupo impar entre el Marsant Torrejón y el equipo Queralite Mácer del Castellón. Se va a iniciar el encuentro correspondiente, repito, al grupo impar entre el Marsant Torrejón, que va a jugar a la derecha de sus pantallas vistiendo camiseta azul, y el Queralite Mácer de Castellón con indumentaria total y absolutamente roja. El reloj no estaba puesto en hora y esos eran los problemas que se estaban solucionando mientras Eduardo Navarrete nos hablaba de los dos equipos técnicamente. Vemos ahí el jugador dorsal número 7, Paulo Roberto Paulinho, campeón del mundo con el Bradesco brasileño, que vean ustedes ya la primera cosa que ha hecho en este partido, dejando muestra evidente de su clase. Por el Marsant Torrejón, que es el equipo que está dominando la bola, juegan Cancho en la portería, como cierre Lozano, el dorsal número 7, ese hombre que lleva el balón, Paulinho, el otro brasileño del conjunto madrileño es Celso, dorsal número 9, y completa el quinteto inicial Richard, que luce el dorsal número 15. Campeón del mundo junto a Chiña y Padú, son los tres brasileños del Bradesco, el equipo campeón del mundo. Mientras tanto dispara Ferreira, fallo clamoroso de Ginestar, y el disparo, vamos a verlo repetido, de Paulinho ha supuesto el primer gol para el equipo local. Vamos a ver la repetición, fortísimo disparo con la pierna izquierda, pero el portero estaba muy mal colocado. De momento Julián Herrero, que está en sus pantallas, está mandando a sus hombres tranquilidad, que sigan con esa defensa individual hombre a hombre, y hasta el momento Paulinho le está ganando claramente la cartera a su compatriota Ferreira, que juega en el equipo contrario. Richard no ha podido, y vean ustedes cómo ha robado el balón, y atención que se va solo. Vean con qué claridad ha metido este gol Paulinho, qué clarividencia, cómo ha dominado el balón, ha engañado al portero esperando la salida y ha logrado el segundo tanto. Vamos a ver la repetición, cómo se deshace de Ferreira, dominando perfectamente la pierna izquierda, y logra el segundo tanto Paulinho, segundo tanto para el conjunto del Marsant Torrejón. Una vez más, cómo domina el balón castellonense. Contragolpe, ahí se va Richard, combina, gol de Richard. Lo hemos visto claramente, la combinación entre Richard y Paulinho ha sido de las que hacen espectacular. Richard ha obtenido, lo vamos a ver, cómo Richard combina con su compañero Paulinho, se deshace de Ferreira, que se escurre. Recordemos, problemas tienen los jugadores de Queralite Mácer con esta pista, y en definitiva el tercer tanto sube al marcador. Y ahora es Pato Lucas el que se encarga de Paulo Roberto. Disparo Richard y gol. Gol de Paulinho. De nuevo el brasileño ha conseguido el cuarto tanto para su equipo. Paulinho, vean ustedes, libre de marcaje, fallo en el marcaje, el balón lo ha perdido el conjunto castellonense. Mientras tanto el madrileño se va allí. Ferreira, qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha hecho Paulinho, qué bien lo ha hecho Paulinho, qué jugadorazo, qué bien lo ha hecho Paulinho. Vean ustedes cómo lo ha hecho Paulinho, este hombre. Vamos a ver la repetición, cómo ve al portero y cómo con la pierna izquierda dominando perfectamente el esférico consigue superar la salida del guardameta. De nuevo, una visión de lo que ha sido ese quinto gol. Ferreira más cerca del balón, dispara Ferreira y para el guardameta. Para el guardameta Cancho. Juan José Navia. Aquí estoy, efectivamente, presenciando un interesantísimo. Ya les habíamos dicho a ustedes que al principio de este encuentro merecía el adjetivo de interesantísimo. Rodeados de público, rodeados de expectación. Nosotros no les pedimos a ustedes que se muevan ni un instante tan siquiera de sus asientos delante del televisor. Y en este instante se inicia ya la segunda parte, recordando que vence el conjunto madrileño del Marsant Torrejón por 5-1.
No hubo el balón en poder del conjunto maleño. Como con esa pierna izquierda, Paulinho hace de todo. No ha podido entenderse con su compañero Richard, pero la ejecución y el salirse de los dos hombres ha sido perfecta. Cuando realmente llevamos 6 minutos de la segunda parte. El guardameta Cancho ha sacado muy bien sobre su compañero Lozano, que se va por la parte izquierda. Ha cortado ese balón Paulinho. El envío era hacia Lucas, no ha podido llegar. Paulinho continúa dominando el esférico, se ha ido perfecto y ha disparado, pero fuera del alcance del portero Vives y también lejos de la portería. Paulinho de nuevo hacia el otro lado, donde se encuentra Lozano. Lozano a Paulinho. Paulinho dominando el balón con la pierna izquierda, se va perfecto, se ha ido el marcaje de Caro, también de su marcador en esta segunda oportunidad, Marabú. Y vean ustedes el lanzamiento donde se ha ido a estrellar después de que Vives lo tocase, a la madera. Vean ustedes con qué rapidez se ha incorporado al juego Fabregat. Lo vieron aparecer en sus imágenes. Y quinta de Paulo Roberto para Paulo Roberto. Este jugador ya no puede actuar en este partido al cometer su quinta falta técnica. Arenga al público y se va cuando restan 9 minutos 50 segundos para que finalice el partido. Y su equipo vence por 5-1, 4 de ellos conseguidos por el hombre que se tiene que marchar. Es un espectáculo el haberlo visto jugar hoy de la forma que lo ha hecho. Le ha salido todo, y aparte de salir de todo a él, le ha salido al equipo, porque él, aparte de hacer los goles, es el que conduce y crea. Que tiene que ir del banquillo. Sí. Evidentemente se tiene que marchar. Así lo han interpretado los árbitros. Ya ha abandonado el rectángulo de juego, sin embargo se queda a ver el partido para lanzar el balón al 6 metros. Dispara y gol. Imposible de parar. Una técnica, dispara Miguelín y gol. Gol de Miguelín. Recordemos que el cronómetro se para cuando el balón sale fuera de los límites del terreno de juego. Puede permitirse no sacar incluso. Final del partido. Y el resultado creo que refleja lo que ha sucedido sobre la cancha. Es un resultado justo porque el Marsan desde el principio del partido dominó lo que fue el transcurso del mismo, y solamente en la segunda parte ese cambio de Vives y la descalificación de Paulo Roberto fue lo que hizo que muy alocadamente Queralíter se aproximase en el marcador. El público ahora sube en hombros como si fuese un torero a Paulo Roberto, Paulinho, y también está coreando su nombre. Lógicamente ha sido el gran triunfador de la tarde. Ese era Paulinho, ese era Paulo Roberto, ese era el jugador que maravilló a todo el mundo que vio ese partido, tanto en Alcalá como por la televisión española, que, como decían los personajes que tengo en la mesa, eran cosas que no se habían visto nunca en España. Cancho, quiero que me resumas, además de que nos enseñes una cosa que has traído, quiero que me resumas o que me digas qué significó para Marsan Torrejón el fichaje y la llegada de Paulo Roberto. Primero significó, él llega en un momento en el que la liga, hay que poner antecedentes a los espectadores, ¿no? Había dos ligas, el fútbol sala estaba dividido hasta el año 89, y ese año 89-90 es la primera temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la que se juega, fíjate, 46 o 48 equipos. Es decir, se decidió salomónicamente que jugaran todos, y es una liga que ya empezaba a tener la televisión española apoyó desde el primer partido a que se televisaran todas las semanas, y entonces la llegada de Paulo pues fue una revolución porque era un jugador, que lo acabamos de ver en el primer partido televisado, era un jugador diferente, era un jugador anárquico, era un jugador de un talento maravilloso, que tenía gol y que además tenía un carisma especial con la gente. Es decir, enseguida fue el ídolo de Torrejón, y este partido, además, que es de los mejores que hizo esa temporada, fíjate, hemos visto ese primer tiempo, es escandaloso. Tuvimos la fortuna, y él sobre todo, de que se televisara, ¿no? Es verdad que ves ahora las circunstancias del suelo, del balón y un poco el pabellón, y te das cuenta lo que ha mejorado el deporte, pero no ha mejorado tanto en jugadores, porque no creo que hayan salido muchos más con el talento de Paulo. Y quiero que enseñes eso que llevas mucho tiempo esperando por ello. Llevo 35 años, acabó ese partido, hemos visto la camiseta, porque en aquella época lo de las camisetas no era como ahora, es decir, tenías una camiseta, y esta fue una camiseta especial que se hizo para ese partido, porque al ser televisado se consiguió publicidad, y me la dio al final del partido, por ese pase que le di, que le catapultó a la fama. Y llevo 35 años para que me firmen la camiseta, o sea que hoy ya no te vas a escapar ni de...
Será que no has tenido tiempo, ¿eh? No, pero él sí Llevas que no- 35 años sin verle. Esta no la tengo yo, ¿eh? No, Nos vimos antes. No era como ahora, como ha dicho Cancho, de aquella no se disponía de muchas camisetas para intercambiar con amigos o con rivales. De ahí que el cariño con la que lo ha guardado Cancho hasta hoy. Además, eso, fíjate, Felipe, hay unas fotos que estáis poniendo por ahí, un partido en Magariño, las semifinales que jugamos ese año contra el todopoderoso Interview, que juega con el 11. Yo creo que es la única vez que juegas tú en una temporada con el 11. Claro, te había dado a ti el 7, Claro, ya no por había... eso no había más Yo te camisetas. cuento la historia. Es muy... La ponemos aquí. Aquí se va a ver la firma que le ha hecho ahora Paulo para su amigo Cancho. Y vamos a dejar aquí esta camiseta que preside a nuestra mesa junto con la de la selección española, que luego iremos a esa etapa de Paulo Roberto. No todo fueron flores y rosas en Torrejón, Paulo. Vamos a ver ahora, hemos rescatado, nos lo recomendó Cancho, un partido, de hecho una final, en la que tus compañeros te querían matar. Si Sí. te acordarás cuál es. Sí, vamos, lo que pasa es que cortaron la emisión justo en el momento exacto. Vamos a ir a Zaragoza, al año 1991, final de la Copa. Se enfrentan Marsan Torrejón y el Caja Toledo. El 5 inicial de Caja Toledo con el 5 inicial del equipo de Pensoy Marsans no hay. Pues se tira al suelo simulando lesión para poder ser atendido por el masajista de su equipo. Entonces, a partir de la próxima temporada, el jugador que solicita asistencia tendrá que abandonar la cancha siendo sustituido por otro jugador. Bueno, esta es una de las modificaciones que se van a producir para la próxima temporada. Ya nos las está comentando Manolo García Arista en condiciones ventajosas en un balón. Richard con Celso. Celso dispara de puntera y le ha salido el balón un poquitín alto. Este sí que es un jugador rentable. Ha jugado todos los minutos de todos los partidos de la liga. ¡Gol! Gol de Marcos. Decíamos que a medida que pasan los minutos aumentan las posibilidades del conjunto toledano y parece que nos han escuchado. Como Gus envía en profundidad. Cuando ya el cancerbero toledano se encontraba batido. La jugada fue cómoda de Richard y el disparo ahora y gol. El disparo ahora y gol de nuevo de Gustavo. Gustavo fue el hombre que dio el pase para que marcase el primer gol su compañero Marcos. Del gol en propia meta del Caja Toledo, de este hombre, del capitán Gustavo, con lo cual el Marsan reduce distancias. Restan 17 minutos y medio para que finalice el partido y aquí todavía, lógicamente, no hay nada decidido. Si no estaba con el 2-0, lógicamente, menos lo está aún con ese 1-2. Complicarse ahí la vida es un signo. Chico Lins. Dispara Chico Lins y gol. ¡Qué gol! ¡Qué gol de Chico Lins! Dificilísimo hacer lo que ha hecho este brasileño. Veremos una falta que se ha producido en el centro de la cancha. Una aplicación de la ley de la ventaja impresionante. Con la pierna izquierda al palo contrario. Vamos a ver ahora Richard debajo de la portería. Y ya cuando un portero se calienta, ya le pueden tirar como le tiren, que lo meten con los propios compañeros o los rivales no puede. ¡Gol! Increíble, increíble. ¡Gol de Ricardo! He dicho que le estaban dejando subir arriba porque ayer dio buenos resultados en las subidas de Ricardo y como hemos visto acaba de marcar otro gol espectacular. Te coge el balón con su mano derecha, ahora con la izquierda, lo elevará por encima de la cabeza y ¡gol! Toda la defensa estática. Gol de Marcos. Qué bien lo ha hecho Marcos. Se ha marchado de Richard, ha superado a Celso. Perdón, se marchó de Quique. Vamos a darle a César lo que es del César. Y Marcos, que marcó el primer gol y que ha obtenido también este cuarto para su equipo.
4-2 para Caja-Toledo. Como Lorente estaba recibiendo ese aire cuando hemos visto de nuevo gol de Paulo Roberto. Me salió a mí quizá inconscientemente el nombre de este jugador, de cabeza adelantándose a Lozano. Ha obtenido el tercer gol del partido. Restan 3 minutos 38 segundos. Que van a ser un infierno para los dos equipos. Estamos ya dentro del último minuto. 3-4 en el marcador. Ricardo abre a la derecha para Paulo Roberto. Paulo Roberto. Falta de Lozano. De nuevo. Oportunidad. Vamos a ver ahora. Yo creo que será Celso quien dispare. Pues me han hecho quedar bien. Va a disparar Celso. Dispara Celso y ¡gol de Celso! Gol de Celso cuando quedan 50 segundos y la prórroga está servida prácticamente. Gol de Celso. Empate a 4 en el marcador y tarjeta amarilla para el capitán Lozano. No, a Chico Lins ha sido por una protesta. A Chico Lins. Bueno, pues parece que, como bien dice Rafa Recio, la prórroga está prácticamente servida. Habrá que realizar un nuevo sorteo de cancha. Se jugarán 5 minutos, 2 tiempos de 5 minutos cada uno. Y en caso de que finalizasen ambos con empate, pues habría que efectuar tanda de penaltis. Primeramente una tanda por equipo de 3 penaltis por 3 miembros de los 5 que han finalizado el partido. Y si en ese caso terminasen en empate, habría que tirar otros 2 penaltis de 1 en 1 hasta completar los 5 que han finalizado el partido. Es algo que los equipos nunca lo piensan. Solamente tratan de meter a sus jugadores aunque estén lesionados en el banquillo. ¡Gol! ¡Gol de Paulo Roberto! Gol de Paulo Roberto. Quedan 28 segundos. El conjunto del Pensoil Marsan ha dado la vuelta al marcador. Es inexplicable cómo nadie, absolutamente nadie, marcaba a Paulo Roberto, que ganó del salto al guardameta Luis Alfonso. 28 segundos para que finalice el partido. Tiempo muerto. Pensoil Marsan ha dado la vuelta al marcador y va a hacer, si no lo remedian los jugadores del Caja-Toledo, bueno el pronóstico. 25 segundos. Qué pena para el conjunto toledano, que ha tenido el partido ganado durante prácticamente todo el encuentro y a falta de 1 minuto, pues prácticamente lo tiene perdido. Comentábamos con anterioridad que podía ser decisorio las faltas producidas por Caja-Toledo, que debía tener sumo cuidado porque eso podía desnivelar la balanza, y como así ha sido realmente. Faltas realmente innecesarias que se han hecho a 12 y 16 metros. Y restan 4 segundos para que finalice el partido, cuando el disparo ese de Chico Lins ha puesto el UI en los graderíos, en los seguidores del conjunto de Torrejón, porque llevaba mucho peligro. Paulo Roberto se hace un lío con el balón y ¡gol! 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 Increíble, ¡gol! a falta de 3 décimas. A falta de 3 décimas. Increíble. ¡Gol! 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 De Gustavo. De alguna manera esto viene a hacer justicia. 10 goles en este encuentro. El resultado final del partido, vamos a asistir a la prórroga, ha sido de empate a 5 en el marcador, y de momento restan 10 minutos, 5 en cada tiempo, para saber el vencedor de esta segunda Copa de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Caja-Toledo parece un poquito más entero físicamente, dispara y gol. Disparo de Gustavo y gol del Caja-Toledo. Mala suerte de Cazorla. ...6-5 y el hombre que a 3 décimas dio a su equipo la posibilidad de seguir jugando es el que ahora de nuevo le ha adelantado en el marcador.
Se escapó aquel título, Paulo, Cancho. Lo acabó levantando, por cierto, el capitán de Caja Toledo, que había sido vuestro compañero en Marsanz, que era Javier Lozano. Su último partido, además. Luego se retiró aquí. En este partido, sí. Luego fue seleccionador y compañero vuestro y bueno, ha tenido mucha carrera en el fútbol sala. Te querían matar, dice. Bueno, es que es muy complicado. Hay momentos que tomas decisiones que luego al final piensas y dices, ¿por qué no hemos hecho otra cosa, ¿no? El portero sacar directo, yo devolver al portero que se podía, dejar el balón salir, mil cosas. Pero bueno, ha sido... antes estaba todo perdido, lo hemos visto, faltaba muy poquito y hemos conseguido remontar, y así que la historia ya está escrita. Sí, yo creo que también es un poco falta de experiencia y también de madurez del equipo, ¿no? Porque era un equipo que venía de perder la final de Liga, todavía no teníamos ese título, no supimos manejarlo, y es verdad que en aquel momento pues queríamos matarle y yo creo que él mismo quería desaparecer, ¿no? Porque fue un error demasiado grosero y se podía haber ganado el primer título, pero también es verdad que él nos había llevado a esa situación de marcar los goles que nos dieron la vuelta al partido, y si hubiéramos sido un equipo a lo mejor con otra mentalidad, hubiéramos sido a lo mejor más compañeros. Yo creo que en aquel momento bajamos los brazos todos, los que estábamos en el banquillo, los que estaban en la pista, pensando que lo habíamos tenido cerca y que otra vez se nos escapaba, es decir, que tampoco fuimos el resto del equipo lo suficientemente compañeros para haber sacado una situación que le habíamos dado la vuelta ya en los 40 minutos iniciales. Como hemos dicho al principio, la llegada de estos brasileños, primero fue, o sea, hablamos de Paulo, pero anteriormente en esa pugna que tenían los periodistas José María García y Juan Manuel Gonzalo por el fútbol sala, pues esa llegada de brasileños revolucionó y hizo eclosionar este deporte en España. Vamos a ver unas palabras del otro brasileño que había en Marsanz Torrejón, que curiosamente, Paulo, compartía apellido contigo, los dos os apellidabais igual y parecía que erais incluso hermanos. Soy Celso, el jugador de futsal de España. Vengo aquí para hablar de Paulo Roberto, un compañero increíble que ha jugado conmigo en Marsanz Torrejón, donde tuve la suerte de compartir vestuario y muchos partidos con él. Y Paulo Roberto, una máquina, era un matador, un goleador, una velocidad, una fuerza, muy inteligente, muy rápido. Era sin duda uno de los mejores jugadores de futsal del mundo, y yo tuve el placer de jugar con él y creo que hicimos una pareja muy buena en nuestra época en España. No erais hermanos, ¿no? No, además en aquella época no había representantes de jugadores de fútbol sala y fui yo el que le traje. Teníamos que traer a un brasileño, Mariano me preguntó por uno, pues yo me acordaba de él, jugamos en contra en Brasil y fui yo el que, entre comillas, negocié todo para traerle. Y la verdad es que creo que nos compaginábamos muy bien porque es lo que ha dicho él, yo era un buen finalizador y él es un gran pasador. No había un jugador mejor que él para ver espacios, para meter balones en lugares increíbles que nadie imaginaba, y esto es lo que me ha hecho crecer y me ha hecho grande gracias también a él por lo gran pasador que era. Gran jugador Celso, que como decía antes Rafa en la transmisión, había jugado todos los minutos de todos los partidos de la Liga, así que con eso se dice todo. Pues en el año 1993, Paulo, decides abandonar Torrejón, no para irte muy lejos, era para irte al lado, a Coslada. ¿Y cómo fue esa decisión? Bueno, ya había tenido año anterior una propuesta de Inter, en la época de interview, y al final pues el cariño que me daba en Torrejón no dudaba en no querer cambiar. Mira a ver estas imágenes, que es el de la despedida, de la cena de la gala del equipo antes de, con el cierre de la temporada. Sí, porque seguro que no has visto estas imágenes. Este año fue el año que ganamos la Copa. Que ganamos la Copa, fue mi último año. Tanto los filiales como el presidente, Mariano, Juli, José, todos que me han podido traer aquí y disfrutar todos los momentos que he tenido. Y agradecer también al señor Ramón, que si no fuera por él no estaría yo aquí, ¿no? Y que me han dado la oportunidad de demostrar lo que he demostrado y de poder llegar donde he llegado gracias a todos vosotros, ¿no? Quería agradecer y decir que está muy bien.
bueno, me voy con mucho dolor, pero todos saben que el futuro del jugador es corto y cada uno hay que aprovechar el momento que tiene, ¿no? Yo creo que tengo que aprovechar el momento mío y bueno, doy las gracias al club por poder darme la oportunidad de llegar a este momento mío, no tan glorioso. Gracias a todos. ¿No conocías este personaje? No, no lo tenía. Muy bonito. Es gracias a Cancho que nos has conseguido. Y eso, lo que contabas, ¿no? Te fuiste a Coslada, lo que dices ahí, tienes que aprovechar la oportunidad porque era un proyecto más ambicioso. Sí, era también un salto muy importante a nivel económico en aquella época y bueno, pues fue un proyecto que duró poco porque era un proyecto para 3 años, tanto en el primer año como el segundo el equipo no ha ido bien, no hemos conseguido objetivos y ya en el segundo año prácticamente el equipo iba a desaparecer. Y así fue y ya pues surgió la posibilidad de también cambiar de aires de alguna manera fuera de mi entorno en Madrid. Eso lo veremos luego, pero claro, de esa época en Coslada, como has dicho tú, no fue demasiado bien y de ahí pues que no te podamos haber rescatado finales ni nada de eso. Pero mira, hemos encontrado un partido que tal vez sería de los mejores que hiciste en Coslada, donde recibís al Bisontes Castellón, que de aquella era un equipo muy importante de la época, y marcas, Paulo, 5 goles. Ya definitivamente la salida que se produce en estos momentos de los dos equipos, quien ha hecho acto de aparición son los jugadores del Bisontes de Castellón, con su capitán Ferreira, el hispano-brasileño Ferreira en último lugar, y ahora los del Deportsala. Javier, 6-0 ayer al líder del grupo impar. Bueno, yo creo que es un resultado un tanto atípico. Estamos viendo sobreimpresionados los goleadores del conjunto local y Paulo Roberto, el brasileño, que por cierto está tramitando ya la posibilidad de ser español, y eso vendría muy bien, digo yo, a la selección hispana, porque un hombre de estas características siempre, ahí le tienen con sus 34 goles en los 17 partidos disputados, es una auténtica garantía. En sus pantallas, moviéndose, acaba de iniciarse el partido. Vemos ya al Bisontes de Castellón que juega y Paulo Roberto junto al balón. Repito, la pierna izquierda de este hombre absolutamente prodigiosa. Dispara con la pierna izquierda, el balón se ha estrellado. Ferreira juega a la derecha ya para Pato Lucas, todavía no ha entrado Manolín, ha entrado poquísimo en juego, está muy atrás, le han robado el balón ahora a Ferreira. Atención, Paulo Roberto, y gol de Paulo Roberto. Gol de Paulo Roberto. Decíamos que le habían robado el balón a Ferreira y Paulo Roberto con esa pierna prodigiosa ha conseguido el primer tanto de partido, aunque no tenemos que olvidar también la acción, la vemos, la acción de David Marín, que anduvo muy listo, muy bien. Paulo Roberto se marchó de Ferreira, más que con el brazo, ahora esta toma precisa con el pecho, descontrolando Paulo Roberto, frente a él el guardameta Emilio. Paulo Roberto, que se puede convertir, si logra este gol, en líder, en colíder de la clasificación de goleadores. Repito, Martín del Maspalomas 36, Paulo Roberto 35. Pierna izquierda de puntera, va a colocar. Va a colocar. Ha colocado también que Emilio, pese a adivinar la intención, no ha podido evitar, porque pese a colocar, el disparo era fortísimo. Sí, lo que ocurre es que tenemos un portero, Emilio, que aguanta, es muy frío en el 1 contra 1, aguanta hasta el último segundo. Entonces, bueno, iba un poquito sentado, pero ha aguantado muy bien. Paulo Roberto, 35 goles, dispara, gol de Paulo Roberto. Engañó perfectamente al portero, a los rivales, a los espectadores y a nosotros. A todo el mundo. A todo el mundo. Porque no iba excesivamente fuerte, pero iba muy bien colocada. 5-0. Y Paulo Roberto, que ya ha marcado los mismos goles que obtuvo en el partido de ida, 3. Bien, después del 6-0 de la primera parte, el Deportsala, ¿qué tiene que hacer ahora? De neutralizar esos 6 goles de desventaja que lleva el conjunto madrileño. El disparo de Paulo Roberto, la figura que hemos visto y que ya después de los 3 goles de hoy es el máximo goleador. Paulo Roberto arriba. Bueno, pues yo no sé si le he hecho caso a él o me lo ha hecho la mía. He dicho Paulo Roberto arriba y Paulo Roberto lanzó
con esa pierna absolutamente prodigiosa, sin que Emilio tuviese capacidad de reacción posible. Max juega ya con Paulo Roberto. La pierna izquierda de Paulo Roberto, continúa. Continúa Paulo Roberto, un quiebro, 1, 2, 3 y al poste. En esta oportunidad al larguero. ¿Cómo se lo ha hecho? Otro cañito. Paulo Roberto juega con Quique, Paulo Roberto, ¡gol de Paulo Roberto! Jugó con Fran, la suerte está de su parte, la suerte está de su parte. Y ojo que esto ya empieza a ser un poquito más escandaloso. 9-3, 5 goles del máximo goleador. 5 lleva ya Paulo Roberto. El falta de 2.57, Paulo Roberto y Juanjo en la portería. Paulo Roberto dispara a colocar al palo. A priori espectáculo asegurado como el que hemos visto de aquí. 3 segundos y Ferreira ha evitado que Paulo Roberto pudiese hacer el balón y obtener un gol más. En resumen, Deportsala 12, Bisontes de Castellón 3. El resumen, claro, conciso y concreto. Fantástico el partido, maravilloso espectáculo, y con esto ponemos el punto y final a nuestros comentarios del partido. Bueno, sobra decir las palabras, ya solo con ver los goles y las acciones de Paulo. Cancho, estabas alucinado porque no te acordabas de este partido. No me acordaba en absoluto, pero fíjate, quería decir las ironías que tiene el deporte, que Marchand, él se nos va de Marchand, siendo el mejor jugador con mucha diferencia del equipo, va a un equipo potente, como acabamos de ver, y no cumplen objetivos, jugáis en la zona baja de la clasificación, y nosotros, sin él, ganamos la Liga. La única Liga que ganamos fue el año siguiente, es decir, que el deporte tiene esas ironías, ¿no? Incluso esas injusticias, porque muchas veces no son los mejores los que ganan. Sobre todo en los deportes de equipo. Claro. Porque uno corre y corre para él, pero en el equipo tienes que correr para ti y todo el equipo también tiene que ayudarte, ¿no? Ya recientemente, el año pasado, vimos al campeón de Europa de fútbol que ganó sin el mejor jugador de fútbol, ¿no? Pues lo hemos dicho en la introducción y ahora vamos a confirmar lo dicho. Y es que Paulo Roberto fue el primer gran icono mediático del fútbol sala en España. Tanto era así que por primera vez la televisión iba a un jugador de fútbol sala para hacer un reportaje. Son la salsa de este deporte que día a día va ganando nuevos adeptos. Jugadores que dejaron su país y comenzaron la conquista de Europa, especialmente de España, Portugal e Italia, donde el fútbol sala cuenta con más seguidores. Ningún equipo que se precie deja de tener un par de jugadores de sus características en la plantilla. Son los brasileños, la última moda de este fútbol de salón. Quizá por ello, por su dominio del balón, son las estrellas. Bueno, la verdad es que allá hay una escuela muy grande. Empezamos desde pequeño a practicarlo y, vamos, prácticamente a los 10 o 11 años ya estamos empezando a practicar el fútbol sala. La verdad es que cuando uno llega ya a la edad de 18 o 20 años, ya prácticamente lleva 10 años jugando. Y yo creo que de ahí sale la gran escuela. Paulo Roberto dejó su Río de Janeiro natal para fichar por el fútbol español y estudiar aquí educación física. Ahora los estudios han quedado aparcados. Se ha convertido en un profesional que vive intensamente este deporte. El que se plantea vivir como profesional, yo creo que puede vivir en cualquier profesión. Yo creo que el fútbol sala ahora mismo es un deporte que está subiendo, está llegando a su sitio, y yo creo que dentro de unos años mucha gente podrá vivir del fútbol sala. Hay contratos para todos los gustos. Un jugador nacional puede cobrar de 100.000 a 300.000 pesetas al mes, un brasileño hasta 8 millones por temporada. Pero Paulo Roberto es especial. Está considerado el crack de este deporte y, como las grandes estrellas, hasta posee su propia marca de zapatillas, otro de los ingresos atípicos de su profesión. Cuando regresa a su país, se codea con brasileños famosos en esos partidos amistosos que hacen las delicias de los aficionados en las playas de Río. Hay muchos casos, ¿no?, de jugadores que han dejado de jugar al fútbol cuando se ha terminado su etapa y han pasado al fútbol sala. La verdad es que en Brasil hay mucha unión con los dos deportes. En la época de vacaciones hay muchos partidillos de fútbol sala y muchos maratones que juegan los jugadores de fútbol. En el caso Zico ha jugado un maratón de fútbol, yo he tenido la fortuna de jugar con él. He jugado también con Jairzinho,
que fue entonces la revelación del Mundial de 70 y muchos más. Yo creo que Romario también ha tenido que dar sus patadas en el fútbol sala. Ahora juega con el Deportsala, un equipo que a las órdenes de Luis Fonseca ha ido escalando posiciones en el grupo par de la Liga. El Depor se encuentra muy igualado con el Bisontes Castellón, en el segundo grupo del liderato, con jugadores como el portero Juanjo, Fran, David Marín, García Plata o el también brasileño Max, configuran un equipo en ascenso del que Paulo Roberto es el tercer máximo goleador español con 34 goles. Bueno, nuestro equipo actual es un equipo muy joven. El club ha apostado por la juventud y por la cantera, y yo le destacaría más que nada la entrega, la fuerza y la piña que hay. Hay dos jugadores internacionales, que es Carlos Sánchez y Quique, y luego pues hay jugadores revelaciones, el caso de David Marín, Fran, Juanjo el portero, y vamos, está con la ayuda también de los dos extranjeros, ¿no? Mas y yo. Este dorsal número 7 marca la diferencia de su equipo, pero admira a una serie de compañeros que están ayudando al auge de este deporte. Yo creo que está saliendo una nueva generación. Está pues Vicentín, que es un jugador joven y está jugando ya hace 2 años bastante bien. Para mí es uno de los mejores que hay. Pueden destacar también jugadores de Caja Castilla como Santa, un jugador que está bastante bien. De Marsans también podemos destacar a Richard, que este año fue a Interview, y a Jorge, que están jugando, han hecho una campaña muy buena y han terminado siendo campeones de liga. Y vamos, hay bastantes más por ahí. La verdad es que el nivel nacional está muy bueno. ¿Lo recordabas, Paulo, aquel reportaje de Televisión Española? Sí, lo recordaba. Además, hemos hecho en el Parque Los Patos de Torrejón de Ardoz. Sí. Pues de tu experiencia, como has dicho antes, de tu experiencia con Coslada, no saliste lo satisfecho que hubieras deseado, y ahí decides cambiar de equipo y sobre todo cambiar de ciudad. Después de 5 o 6 años ya que vivías en Madrid, decides trasladarte a Murcia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se coció ese fichaje por el Pozo Murcia? Bueno, en la época sí es verdad que estaba muy cotizado y tenía oferta de Castellón, de Interview y del Pozo. Por mi club yo tenía contrato y era de alguna manera más difícil que me dieran la liberación para Interview, por ser un rival directo, y entre los dos he decidido ir al Pozo, y fue pues una aventura que al final, pues igual que mi aventura al venir a España, pues fue de alguna manera una continuidad de vida, ¿no? Porque iba para allá para un contrato de 3 años y mi vida ahora mismo estaba toda hecha en Murcia. Allí en Murcia coincidiste luego, años más tarde, con un jugador con el que habías estado en Coslada y que tampoco ha querido perderse este homenaje. Hola compañeros y amigos del fútbol sala. Mi experiencia con Paulo se remonta al año 1993, que jugamos en el mismo equipo en Madrid, en Coslada, en Redisloga Arcotransa, y bueno, pues ahí me enseñó muchísimo. Yo era prácticamente novato, solo había jugado un año anteriormente en otro equipo en Primera División, y él ese año nos enseña mucho, un poco a todos, ¿no? Era de los más veteranos del equipo y nos aportó muchísimas cosas. Fue un año muy divertido, éramos muy jóvenes, lo pasábamos muy bien, era otro fútbol sala y sinceramente fue enriquecedora la temporada. Después separamos nuestros caminos hasta que los volvimos a juntar en el año 2000 en Murcia, que estuvimos 8 años juntos, tanto de jugadores como de directivos. Hoy puedo presumir de mi amistad con él, después de 25 años juntos aquí en Murcia, compartiendo también ciudad, y de verdad, uno de los más grandes de la historia. Muy orgulloso de haber estado con él. Bonitas palabras de Fran, que viéndole jugar no era tan sensiblón como ha parecido ahí. No, era guerrero. Nos une una amistad grande también, porque hemos vivido muchas cosas. Él estuvo en Brasil conmigo en mi casa, de vacaciones, estuvimos 15 días juntos, además de mi casa. Hemos coincidido en muchas cosas y aún coincidimos. Entonces, la verdad que a más
más que un jugador, es una gran persona y que hemos vivido muchos momentos buenos. Pues allí en el Pozo Murcia conseguirías grandes hazañas y lideraste al equipo charcutero hasta lo más alto. Vamos a ver la primera liga que gana el Pozo Murcia bajo la capitanía y el liderazgo de Paulo Roberto, tras una agónica final que se tuvo que ir al quinto partido y que os enfrentáis al Talavera. Es que estos pases son mortales. Este es el quinto partido de la final, como decíamos. Para ganar aquel título tuvisteis que eliminar, tras ganar en casa y fuera, al Interview Boomerang en semifinales, y en la final estaba el Caja Castilla-La Mancha, que era un equipazo, Gancho, Rafa. En los dos primeros partidos ganasteis bien en Murcia, 5-0 y 4-2, pero luego la final se tuvo que ir al quinto partido porque perdéis 5-2 y 5-4, y lo que he estado leyendo por ahí en las crónicas es que el ambiente, tanto en Murcia como en Talavera, ha sido lo más increíble del fútbol sala. Mira cómo estaba el pabellón y realmente estaba la gente volcada con su equipo en las dos ciudades, porque para Talavera era importantísimo jugar la final y para Murcia, pues mira, ahí estamos viendo. Vaya caño. Aquí no marcaste, Paulo. Quedasteis 4-2, goles de Pascual, Marcelo, Cupín y Pato. Claro, la evolución de los pabellones, lo que dice Rafa, ¿no? Hemos visto las primeras imágenes y en unos pocos años cómo ha evolucionado el deporte, la pista, el público, el balón, y todo ha mejorado. Es que la aparición de la Liga de Fútbol Sala ha sido fundamental para este deporte, sobre todo porque en los comienzos es verdad que se jugaba con un balón, pero la Federación de Fútbol no hacía mucho, entonces dejaban desarrollar, y yo creo que, y luego la apuesta de Televisión Española por este deporte, que entendió que con televisión iba a ser grande, y la verdad es que dio toda clase de facilidades. Cancho asiente, pero es que es verdad, o sea, todo lo que se pedía, pues casi todo se conseguía, y luego ya la pista azul ha sido yo creo que lo mejor que le ha pasado a este deporte, que lo han copiado otros. La final perfecta, Paulo, en vuestra casa os ponéis 3-0, era una fiesta. Luego, vamos a ver ahí en los últimos minutos, a falta de 2 minutos así, Talavera mete 2 goles, pero mira cómo está la gente, y encima vosotros que lleváis, digamos, más o menos el partido siempre de cara. No, y además esto, ¿no? Lo que has comentado antes, los 2 primeros partidos ganamos en casa, tuvimos que ir a Talavera y con una victoria ya éramos campeón de liga, perdimos los 2 y tuvimos que jugar el quinto partido y ya no había factor campo, ¿no? Sí que es verdad que la afición no es que ayude, empuja muchísimo más, pero es el que gana, es el campeón, y el último partido a un partido se iguala mucho. Os vais 2-0 al descanso, como ahí vemos, y luego en la segunda parte Cupín hace este tercer gol. Y Castilla-La Mancha, Gancho, tenía un equipazo, con Lorente, Joan, Santi Herrero. Habían ganado Liga, habían sido campeones de Europa también, es decir, que era un equipo además muy consolidado, que apretaban mucho en Talavera. Era un equipo muy difícil, ¿no? Por eso digo, esta es de las mejores series finales de aquella década. Y mira, y aparte la ilusión colectiva, ¿no? El Pozo era un equipo que estaba creciendo, no tenía el título, estaba haciendo muy buena inversión. Fíjate, estamos viendo ahí a Cupín, a Pato, a jugadores extraordinarios, pero le faltaba la guinda que se la ponen con este partido. Sí, la verdad que sí, que era, y además era importante, ¿no? Porque ya habíamos ganado ya un título de Copa en el primer año que llegamos, y desde luego que la inversión que hacía el club y la ciudad, lo que todos querían era ser campeón de liga y poder disputar la Copa de Europa, y ahí fue pues un sueño perdido y de alguna manera consolidar esta ilusión por el deporte, el patrocinador y el proyecto. Mira que 2 tuviste ahí en los últimos minutos, ya con el Talavera un poco volcado, tuviste ahí 2 ocasiones, que una pega en el palo y la otra con la cara de Toni la salva. Sí. Ahí lo vemos para hacer tú el cuarto gol. No, es lo que hablan siempre, ¿no? Los goleadores, es verdad. Muchas veces gana partidos sin meter goles y es la mayor alegría, y por otro lado marca muchos goles y pierde partido. Entonces muchas veces
en este caso el goleador sufre de un lado y de otro, pero es mucho más bonito así, no meter goles y aquí y justo terminarse en campeón. Lo que decíamos, Talavera se pone 3-2, que había gente desplazada, como hemos visto desde Talavera, y llevabais también en carrera a la final, que ahora lo vamos a ver, en la siguiente jugada prácticamente hacéis vosotros el cuarto gol de la tranquilidad, aquí lo vamos a ver. No pasa fíjate, casi tiempo, y el cuarto, obra de Pato. Fíjate, Felipe, lo que es el cambio de reglas, lo que hemos perdido con las reglas. Hemos visto infinidad de goles sacando de banda, de cabeza, que el portero no pueda salir, que evita que haya o posibilita que haya regates de los jugadores que tienen esa habilidad. Creo que en eso sí que hemos dado un paso atrás en el reglamento. Pero eso lo vimos todos menos los dirigentes de FIFA. Exacto. Que querían que el fútbol sala pues fuera fútbol. No hay que darle más vueltas al asunto. Y aquí la fiesta en Alegría. En el pabellón murciano, a falta de nada, 10 segundos. Ahí no te complicaste como en Zaragoza. No, ya tenía la lesión aprendida. Y la fiesta porque era la primera vez que el Pozo Murcia ganaba una Liga Nacional de Fútbol Sala, la alegría, familiares, etcétera. 4-2 y Paulo Roberto, el capitán, lógicamente, que será el encargado de recibir y de levantar el trofeo, aquí lo vemos, para sus directivos y su afición, ahí lo dedica. Ahora bajarías al parquet para ofrecerla y celebrarla con los compañeros. Allí en Murcia, Paulo, te convertiste en el ídolo al que todos los niños querían imitar. Y no fue solo por tus actuaciones en la pista azul esa del 40×20. También tengo que decirte que fue por tus dotes ante la cámara de televisión española. Hola, soy Paulo Roberto Márquez Rores. Tengo 35 años. Soy pívot del Pozo Murcia y actualmente soy pichichi de la Liga Nacional. 15 años después de llegar a España, Paulo Roberto sigue dando espectáculo en el Pozo Murcia Turística. Su equipo es el actual líder de la fase regular y él mismo es el máximo goleador de la competición. Paulo ha marcado ya 31 goles en las primeras 16 jornadas, más los que haya podido sumar en la de este fin de semana. El pívot más decisivo ya ha ganado una liga y una copa en la ciudad de Murcia. Pero además, Paulo Roberto es el jugador más carismático de la plantilla. Es un poco el alma de su equipo. Todo un personaje, un ídolo cercano. El mejor espejo para los jugadores jóvenes del fútbol sala español. Ya estamos ya. Ay. Se ha metido un porrazo que no veo. Este es el más antiguo del equipo, el amigo de los niños. Más antiguo que el pabellón. Mucho más antiguo que el pabellón. El pabellón se ha construido, ya estaba aquí. Ya jugaba en este terreno antes. Epi. Eso. Amigo de los niños. A presentar al mono también. Tenemos de todo en el equipo. Tenemos animales. Todo tipo de animales. Tenemos el que mejor se peina del equipo. Mírale. El guapito, el guapito. Muy bien. Si le queda fenomenal el pelo. ¿No te ha gustado o qué? He triunfado. Tenemos el más serio del equipo. Este es el más serio de todos. Bueno, y que sepan, ha renovado 3 años. Qué mala suerte. Ha renovado ya. Enhorabuena. Y tenemos nuestro animalito de compañía. Entre el Far y él no saben quién es el más alto. Estamos dos. Es el Moní. Yo creo que lo mejor de nuestro equipo está... Oye, a Juanjo... Show. Vamos a presentar el rey del ascensor. Show. Compañero nuevo de este año, de esta temporada. Entrenadores porteros. Es un jugador frustrado porque es un jugador espectacular. Es un jugador espectacular. Hace cosas con el balón que ni Maradona, vamos. La verdad que estaba probando en el equipo, pero al final se dedicó a entrenar a los porteros. Muy buen jugador. Tenemos a nuestro porterín juvenil, que es el Loquillo. Llega el peinado, mírale. Llega el peinado del Loquillo. Muy buen peinado también. Al jugador con más prisa de la liga. Al más ocupado. Tenemos al Duende.
Dedé, el Dedé. Dedé Duende es el jugador con más clase de nuestro equipo. Bueno, sí. Amigo de Magno, atleta de Cristo. Evangélico. Y por aquí tenemos el jugador más rápido del equipo. Es rápido jugando, es rápido cambiándose. Mira, cuando nosotros empezamos a tirar, ya está cambiado ya para irse. Es incierto. Esto es el jugador más rápido del equipo. Está diciendo mentiras. Sí, no creas que es solo rápido en la pista, es rápido fuera también. ¿Sabes tú que no? Y tenemos a un entrenador que no es por hacer la pelota, que lo que lleva como entrenador, solamente creo que fue una jornada, no ha sido líder en la liga regular. Ni un título todavía. De momento. Termino el contrato, Antonio. Sabes que la jefa está nuevamente. Los chiquillos comen y no vean lo que comen. Creo que tenemos que llegar a un acuerdo rápido. A ver si me llamas arriba, pues cuando me llames ya estoy arriba. Tenemos al inicio, Vale. que es el jugador que no le gusta el dinero, nada, como a nadie. Un jugador que le gusta mucho descansar, siempre descansa mucho. En el autobús. Sobre todo destaca por eso, que los viajes a los 5 minutos le hacemos ¡pip! Y ya duerme, hasta llegar al destino. Para un equipo como el Pozo Murcia Turística, tener a Paulo Roberto, yo creo que es una gran satisfacción, sobre todo por la historia, por la tradición de gran, excelente deportista, que ha dado grandes triunfos no solo a esta región, a Murcia, sino también a nivel nacional con la selección española y con los equipos en los que ha estado. Yo creo que es un jugador que quedará en los anales, en la historia del fútbol sala nacional, y yo creo que es un referente para toda la ciudad. El por qué está ahí, creo que por un poco don de Dios, ¿no? Que a veces hay gente que tiene más facilidad, no entendemos el porqué del cuerpo aguantar más que otros, pero en su caso es un hombre que tiene un espíritu tan grande que creo que supera la diversidad del cuerpo, ¿no? Venir a España ha sido lo correcto y yo creo mucho en el destino y creo que estaba en mi destino. Mi abuelo era español, era de Vigo, y al venir a España ha cambiado totalmente mi vida. Yo ya era profesional en Brasil, pero nunca me imaginaba que al llegar aquí profesionalmente me iba a encontrar como en mi casa, ¿no? Sí, el fútbol sala es mi vida. Desde pequeño he jugado, desde chiquitito, y de alguna manera profesional o en serio, pues empecé a jugar a los 17 años, empecé tarde. En Brasil se empieza bastante antes. Yo creo que he hecho un poco de todo. La verdad es que desde pequeño me he buscado la vida, pero si no fuera futbolista no sé decirte ahora mismo lo que sería. Hemos conseguido algo grande entre muchos jugadores y entre mucha gente, y Lozano ha conseguido llevar la selección a lo más alto del mundo, por decirlo o resumirlo. Y realmente creo que ahora mismo es el momento que yo pueda tener mi descanso, pueda centrarme en mi equipo para así poder estar jugando al mismo nivel que estoy durante más años. Yo creo que lo fundamental es la mentalidad. Físicamente tiene que estar bien, pero si uno tiene la ilusión, como la que tengo, de un chaval de 18 años, hace que todos los pequeños contratiempos que pueda tener uno sean insignificantes. Yo hoy en día tengo una mentalidad increíble, cada entrenamiento tengo más ganas de entrenar y eso es lo que me da fuerza para seguir jugando. Meter un gol en una final, en los momentos finales, y que este gol a la postre sirve para darte un título, eso sí es un gol de verdad. Servía para la televisión, como hemos dicho. Y Rafa, tú a lo mejor sabes algo de esto. Has dicho en esas declaraciones que de no ser futbolista no sabes qué hubiera sido. ¿Cuánto de cerca realmente, porque yo recuerdo cuando yo era un chaval que se decía y en los periódicos incluso salía, ¿cuánto de cerca estuviste de jugar en el Atlético de Madrid? No, estuve muy lejos. Porque siempre se rumoreó. No. Es decir, surgió a través de Hilario y de Petón, Hilario que jugó en Inter y Petón representante. Hicieron la gestión para que yo hiciera una prueba en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid mandó todo un burofax al club, en la época Marsans, para hacerlo oficial. Yo iba a venir a Madrid a entrenar con el segundo equipo y si fuera todo bien, el año siguiente, el año del doblete del Atleti,
iba a hacer la pretemporada con el primer equipo, ya pues bueno, con un contrato pactado y demás. Pero en Murcia me pusieron impedimentos. Luego este año fue en el año 95. Claro. El año 96 era el año del Mundial de Fútbol Sala. Yo quería jugar al Fútbol Sala, quería jugar al Mundial. Y un poco todo se torció y al final no vine a probar. Pero sí es verdad que son cosas que pasan en la vida, que no es que te arrepientes, pero si hubiera ido atrás, hubiera venido porque la verdad me hubiera hecho mucha ilusión. Rafa, tú me has contado que el Atlético de Madrid además guardaba un cariño especial por Paulo Roberto. Sí, porque veían que era un jugador diferente del fútbol sala y pensaban que ese carisma pues lo podía aportar al equipo de fútbol. Pero desgraciadamente no se pudo ver entonces en el Calderón. Pero yo creo que él sí ha seguido sintiendo un poco los colores del Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid siempre se ha acordado de Paulo Maravilla Roberto. Sí, yo en Brasil soy hincha de Vasco da Gama y en la época hay muchos jugadores de Vasco que venían al Atlético de Madrid, Dirceu, Donato, Baltasar, y un poco ya tenía este cariño al Atleti. Y al llegar aquí, pues el cariño pues ha ido a más. Luego después estaba Paulo Futre, que aunque no era brasileño o portugués, pero luego pues nos parecíamos mucho en el pelo, en la forma de jugar, en el sitio. Y al final pues nos hemos hecho, no solo yo, como todos los hijos del Atlético de Madrid, y algunas veces sufrimos, pero muchas disfrutamos. Allí en Murcia, como volviendo a lo de antes, colgarías las botas luego en el año 2005 y hemos querido rescatar, antes de finalizar esta etapa de Paulo en el Pozo, los dos últimos títulos. El Pozo Murcia Turística Boomerang. La final que al principio se pensaba, hubo otra diferente. Sí, bueno, de cualquier modo hemos visto una copa muy competitiva. Y yo creo que está el Pozo Murcia y Interview Boomerang, pero también por méritos deportivos podría haber estado cualquiera, por lo menos, de otros cuatro equipos. Evidentemente, ellos han marcado más goles, están aquí y yo creo que van a contribuir a la gran fiesta del fútbol sala como es la Copa de España. 5 goles y le he dicho Esta es la final en la que el equipo charcutero nunca va a olvidar, porque Cancho, el Interview Boomerang era un equipazo y oye, pues, a lo mejor era más favorito para esta final que el Pozo Murcia. Absolutamente, porque si tú ves las plantillas, la del Pozo es extraordinaria. Fíjate, la pareja de Edesio, Lenicio y Paulo es extraordinaria. Fíjate, ya desde Luis Amado en la portería hasta Daniel Ibáñez arriba, con Julio García Mera, con Orol, es decir, que era un equipo sobre todo acostumbrado a jugar finales, a ganarlas, y para el Pozo era pues siempre el llegar hasta ahí y esperar dar ese último paso, que en este partido fue precioso, muy intenso. Fíjate, lo estamos viendo ahí a Fran Serrejón muy enfadado, pero fue un gran partido. Habíais eliminado, Paulo, en cuartos de final al Boadilla, en semifinales deshicisteis de Martorell, y en esta final, pues un poco como lo que decíamos antes de Talavera, pues está igual o más. O sea, la final soñada, porque os siempre por delante en el marcador, 5-1 acabasteis al final. Esta vez sí que marcaste, marcaste hasta 2. Los goles de Desio, el primero, y luego veremos Quique, los dos tuyos, Paulo Roberto, y por último Lenicio. Pero aquí vamos a ver la actuación de Paulo Roberto y esa segunda Copa de España que ganaba el Pozo Murcia. Fíjate aquí qué golazo. Sí, la verdad que fue un año muy bueno, muy bonito, porque estaba muy cerca ya mi retirada y lógicamente los títulos pues valen más, sobre todo a nivel individual. Fíjate, esta es una de sus características, salía para los dos lados, es decir, lo de Paulo era imprevisible, porque hay otros jugadores que tienen más tendencia, y él además cuando se encontraba con el portero siempre encaraba, no era de los que disparaba rápido y se quitaba. No se iba siempre para la izquierda, que es su pierna buena. O sea, yo creo que se iba más veces hacia la derecha, porque la gente no estaba... Yo creo que decidía sobre la marcha. Sí, yo creo que se iba más por la derecha. Muchas veces. Sí. Y aquí un doble penalti contra Luis Amado, que no es poca cosa. Sí, no era poca cosa. Sí. Bueno, aquí era un poco los inicios de
de lo que era el 10 metros. Y, yo creo que eran 12, fíjate lo que te digo. Sí. Probablemente fueran 12. Y igual, pues antes los jugadores buscaban, hoy en día buscan mucho el disparo fuerte y cruzado, y en aquella época buscábamos siempre colocado abajo, ¿no? Y era la costumbre sobre todo, y salía bien. ¿Qué suerte has tenido? Que no te hicieron repetir el doble penalti con haberte escurrido antes. Toques, sí. Aquí lo mete el inicio, este sería el quinto y último gol del Pozo Murcia, que sellaría esa victoria en Córdoba, muy celebrada por la cercanía también con Murcia. Aquí lo vamos a ver. Y después de que el pitido final, pues lógicamente la alegría de los jugadores, y veremos otra vez cómo Paulo Roberto levantaría el trofeo, que esta victoria en la Copa les permitió al equipo charcutero al año siguiente, a la temporada siguiente, disputar la Recopa de Europa, que vamos a ver ahora las imágenes de la Recopa. Era un torneo de nuevo cuño, aquí lo vemos, en el que pues los campeones de Copa de cada país se enfrentaban entre ellos. Se jugó la fase final en Murcia precisamente, y bueno, la verdad no tuvisteis tampoco mucha oposición, porque ganasteis al Charleroi 8-1, al Marbo de Holanda 6-3, y luego jugasteis una final contra los portugueses del Freixeiro, y le ganasteis 7-3. Aquí vamos a ver que arrasasteis a los portugueses, y de nuevo pues fiesta en Murcia, porque pues su equipo, el equipo charcutero, vuelve a levantar un título, y aunque luego no lo sabía en ese momento, pero sí que era el último título que ganaba Paulo Roberto como jugador profesional. Esto era la edad de oro del fútbol sala. Éramos campeones del mundo, campeones de Europa por clubes también, y Interview, es decir, que éramos absolutamente los dominadores del fútbol. Interview le vimos antes, había ganado la Liga, o sea, no ganó la Copa, pero ganó la Liga, y luego ganó la Copa Europa este año, o sea, que no era nada fácil. Afortunadamente lo que hemos vivido del fútbol sala lo hemos disfrutado, y encima con Paulo hablaba él cuando llegaba, cómo se vendía. Dice, soy goleador, soy... Te has vendido muy bien, pero es que la verdad no has mentido nada. O sea, es verdad lo que le dijiste a Mariano, y luego lo has ido desarrollando, y un crack, no eres un crack de la Liga Española, es un crack mundial. O sea, tú has desarrollado el fútbol sala, y eso es lo que creo que debe de quedar patente, y para los jóvenes que están viendo esto y que ven ahora el fútbol sala, dice, esto es increíble, esto puede haber ocurrido. Pues ha ocurrido, pero 10 años. O sea, realmente fantástico. O sea, que agradecidos nosotros, Pablo, porque sí. A ver, hay cosas que no se pagan con dinero. Sí. Y al hacer disfrutar a esa gente, pues realmente yo creo que en Murcia no es que te adoren, es que te adoran en España entera. Eres de esos jugadores que, aunque le metas gol, o sea, eres el Iniesta del fútbol sala. Sí, señor. De esta primera edición de la Recopa, Paulo recibe del manos del presidente de la Liga la medalla conmemorativa a él como jugador de campeón, y ahora la copa de manos del señor alcalde. Vemos también al presidente del Pozo Murcia Turística, que recibe la copa de Paulo Roberto. Ahí está el seleccionado nacional también, Tomás Fuertes, el dueño del Pozo, acaricia ese trofeo, y el presidente del Pozo besa la copa, se le ha dado Paulo Roberto. Este vuelve al público con esa sonrisa y ese aplauso, todo el cariño recibido por la afición. Y ahí están los jugadores del Pozo, que ahora, en cuanto baje su capitán, que ya está, se van a hacer la foto para la posteridad de esta primera Recopa de Europa de fútbol sala. Pues buenos momentos, buenas celebraciones, y ahora afrontamos la parte final. Hemos querido dejar para el final pues la etapa de Paulo Roberto en la selección española. Tuvo la suerte de vivir los mejores momentos de la selección, doble campeón del mundo, campeón también en varias ocasiones de Europa. Y Paulo, quiero que me expliques ¿cómo fue tu decisión de nacionalizarte español cuando tú podías perfectamente haber jugado con la selección de Brasil por tu nivel? ¿Y por qué decides jugar con España y qué te llevó a eso? Bueno, vine muy joven,
lo hemos visto antes, con 21 años ya estaba jugando aquí y juntaron varias circunstancias, ¿no? Yo me había hecho en aquella época, me junté con Cancho, con Lozano, eran amigos, es decir, aunque sigan siendo hoy en día, pero las fiestas las celebrábamos juntos, los cumpleaños, y eso me ha hecho quizás mucho más español antes de tiempo, ¿no? Luego pues coincidió que mi mujer también es española, ya era mi novia, mi abuelo era español, juntó todo. Y yo tenía mucha ilusión. ¿Tu abuelo ilusión. Todavía vivía cuando tú Sí, jugaste con vivía, España? Y vivía. estaría bien orgulloso. Claro, vivía, y estuvo muchos años viéndome, no llegó a venir aquí a verme jugar, pero esto juntó, era un cóctel que ha hecho todo. Y al el final, mus y la siesta también. la siesta y el mus es lo mejor, la verdad que sí. El español de verdad. Un brasileño que ganaba mus a los demás ya era un plus, ¿no? Y juntó pues, todo esto. Coincidió que Lozano ha ido a la selección, hablando me propuso la posibilidad que pensaba. Yo me sentía súper orgulloso, no solo orgulloso, sino creo que también tenía que devolver el cariño que me han dado en España desde que llegué. Y desde luego que yo súper ilusionado de poder jugar con España y de poder disputar cualquier torneo. Pues vamos a revivir tal vez los mejores momentos de Paulo Roberto con la selección española, y el primero se vivió en el año 1996 en Córdoba. Aquí escuchamos el himno nacional. España jugaba ya bajo las órdenes de Javier Lozano, como ha dicho Paulo, frente a Rusia, esa final. Es una obra de arte, lo que vamos a ver es una obra de arte. Sí. Digo, hay que poner antecedentes a los espectadores porque lo que vamos a ver es yo creo que irrepetible. La Rusia de Eremenko, Es que en ese Rafa, momento- que de aquella daba miedo. Era la pesadilla de los En chavales ese como momento, Yeremenka decían que era el mejor jugador del mundo, que nos iba a pasar. Y dijimos, bueno, pues vamos a verlo. Mira lo que vamos a ver, como decía Cancho, una obra de arte. Vamos ganando 1-0. Empatan ellos, creo que a falta de un Sí, minuto sí, de la primera parte. Lo vamos a ver Y ahora. ya viene la jugada. Sí, que pilla. Aquí vemos este primer gol de Vicentín, que Vicentín hace un partidazo increíble. Que era muy bueno. Creo que metió 3 goles. Cuatro él y goles tú fueron. otro. Sí, acaba 5-1 esta final. Aquí vemos a Paulo ya calentando para salir. Fue mi debut. ¿Debutabas en esta competición? Bueno, en la Eurocopa. Claro, vamos. claro. Sí. Debut con España fue en la Eurocopa. Habíamos jugado un torneo antes, un 4 Naciones. Creo que fue en Leganés. En ¿no? Leganés. Y aquí vemos a lo que decíamos antes, a Lozano, que fue el que le convenció. Y a falta de 13 segundos, el gol de Rusia para empatar el partido. Fíjense en el marcador, 10 segundos solo quedaban de tiempo. Y mientras la realización estaba ofreciendo la repetición, pues ese número 10, Rafa, que Paulo Roberto es siempre el 7, pero con la selección el 10. Sí, porque iba por antigüedad. Antigüedad. Ajá. Y entonces el 10 no significaba lo que significa ser en el fútbol. Vaya haciendo de torero. Ahí el torero que ha marcado sin que se entere Sin la que se enterara, realización. Vamos a ver, porque luego Hay una en imagen el de descanso, No, se ve. en el descanso meten la repetición del gol, porque es que en ese momento Es que no se pudo ver. Todos íbamos evolucionando. O sea, es que esto es un deporte dificilísimo de transmitir. O sea, que chapó para todos los realizadores que ha tenido Televisión Española y los demás, porque es muy difícil sacar todo. Es que no hay cámaras suficientes. Pero hay que contar, efectivamente, es decir, la celeridad es que él, como en un patio de colegio, con el gol que ha soñado cualquiera, es decir, coge la pelota al centro del campo, nos acaban de empatar y él dice, vaya, todos, a todos, se regatea absolutamente a todos los rusos. Y aquí vemos luego las jugadas de Paulo, fíjate que pases. Inicial casi con Pablo Roberto. Ahí de tacón. Fíjate la jugada de Pablo, el taconazo. Saca el portero de milagro. Que mi recuerdo para Luis Fernández, gran compañero, mejor narrador, gran persona, y lamentablemente pues ya no está entre nosotros, pero Y a Eduardo Navarrete, que está comentando. y a Eduardo Navarrete, que le ha tampoco pasado está, desgraciadamente lo mismo, no puede estar con nosotros, pero desde luego es que esto del fútbol sala, repito, hemos ido evolucionando todos, y bueno, pues dentro de nada el que no estaré seré yo.
pero estará en los comentarios. Aquí vemos Vicentín, que como decíamos antes hace un partidazo como Paulo y sobre todo mete pues, gol tras gol hasta hacer. Hicisteis desquiciar a los rusos, que ahora vamos a ver, acaban expulsando a Eremenko. Fíjate, os ponéis ahí 4-2 y luego todavía vendrá un quinto para más alegría de la selección española, que ese mismo año, luego lo vamos a ver, iba a albergar aquí en España el tercer mundial de la historia del fútbol sala, y era la primera vez, lógicamente, que se celebraba en España. Eran 2 eventos que había que albergar. Mira, fíjate aquí Paulo como lo intentaba. Yéndose hacia la derecha. Lucas con Vicentín. Fran por el lateral. Fran por el lateral. Se para un poco. Amaga. Va a disparar. ¡Dispara! ¡Gol! Increíble Vicentín ese partido. Vicentín es que tenía un don natural de pegar bien con las dos piernas. Daba igual con la derecha, con la izquierda. Era un crack, un jugador muy completo. Este gol es de mucha calidad. Sí, 4 goles en una final. Fíjate aquí. Los rusos al ataque de nuevo. Pata una vez más. Echa hacia Jesús. Va a sacar Jesús al medio a Fran. 3 segundos, señores. 2 segundos. ¡Terminó España! ¡Campeona de Europa! ¡Adelante Luis Fernández! Abrazado con su segundo tontote. Indescriptible. Enhorabuena. Javier. Porque otra gran aportación al mundo del fútbol sala. Sí. Aquí Vicentín, que era el capitán, recibe la copa de manos de Ángel María Villar, por entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, y lógicamente la felicidad de toda la expedición española por ese título, esa Eurocopa que se ganaba en Córdoba, ante la afición española. No te quedes corto, Felipe. La afición española, no. Alegría para toda España. Claro. No, ya que estamos, alegría para todos. Sí. Es muy importante porque era el primer título, ¿no? Además, el primer europeo. Y conseguir ganar el primer europeo para nosotros era, claro, algo tremendo. Lo hemos dicho antes, que ese mismo año, pero a finales de año, cosas raras que sucedían antes, principios de año se juega el europeo de fútbol sala aquí en España, y a finales de año, ese mismo 1996, se jugaba también aquí en España el Mundial de España 1996. Tú, Paulo, eras la estrella, pero no ibas a poder jugar porque estabas lesionado. Aquí vamos a ver las imágenes del sorteo que se hace en septiembre en el Palau Sant Jordi. Aquí vemos con quiénes estáis. Estáis Vicentín, Blatter, Paulo Roberto, Javi Lorente y Ronaldo Nazario, ni más ni menos. Sí. Que aquella jugaba en el Barça, aquel Barça de Robson. Y como pues aquí te vemos a ti participando en el sorteo, porque pues erais las estrellas mediáticas de este deporte, y cómo queda España encuadrada en el grupo de España, Australia, etcétera. Y aquí vemos la entradilla, Rafa, del Mundial, que luego daría Televisión Española, y que Paulo Roberto, ahora te lo comentarás, no pudiste jugar por lesión, pero dejaste una sorpresa preparada justo para el día que se tenía que inaugurar el torneo. Aquí lo vamos a ver, que era en Murcia, precisamente, en tu ciudad, que aunque no estabas, pero ahí sí que apareciste. Paulo Marqués Roris, internacional con España, campeón de Europa, que no estará por lesión con los 12 de Javier Lozano, pero que estará con ustedes con Televisión Española. ¡Gol! La que liasteis con el fuego en el pabellón. No, es que FIFA luego nos dio un toque. Es que ahora no lo vemos, pero luego se enciende el marcador, otro fuego allí. Lo que no sé es cómo no nos sancionaron de verdad, porque eso es un motivo de sanción, vamos. Y hoy absolutamente imposible pensar que se podía hacer. Villar nos llamó así. Y FIFA dijeron que éramos unos inconscientes de haber un pabellón. En ese momento el fútbol sala éramos unos inconscientes, y realmente eso sirvió para desarrollarlo. Esta fue la selección española que, después de vimos a Cancho junto a Javier Lozano,
Ferreira era también nacionalizado. Era la selección que después de haber ganado el europeo llega a la final con Brasil y en esa final, que se juega en un Palau Sant Jordi completamente abarrotado, cae con todo merecimiento ante Brasil. Era una gran selección que vence a España, pero aquí en Murcia fue donde se jugaron 2 de los grupos y por eso que ahí hicieran esa pequeña acto de inauguración del Mundial con los 8 combinados que iban a jugar la primera fase ahí en Murcia. Aquí vemos a España. Y decir que, Paulo, no lo pudiste jugar, pero en cierta parte sí que lo jugaste porque estuviste en Televisión Española como comentarista y que te llevarías una gran experiencia. Déjame decir que para todo aquel que quiera repasar ese Mundial de 1996, igual que luego los 2 más que vinieron que ganó en España, el año pasado, pueden encontrarlo en RTV Play, dedicamos un programa de un Conexión Vintage a aquella selección española titulado Cuando fuimos los mejores, porque realmente, como dice Rafa, en ese momento nosotros aquí en España éramos los reyes del fútbol sala mundial. Así que nada, el punto culminante, Paulo, no pudiste jugar ese mundial, pero el punto culminante vendría 4 años después, cuando en España gana el mundial en Guatemala en el año 2000. Ante Brasil, nada más y nada menos. Sí. Claro, tú además, siendo brasileño, juegas con España la final contra Brasil, una Brasil que acostumbrada siempre a arrasar este tipo de torneos, nos había ganado en 96 en casa, y os plantáis ahí en la final y poco a poco, empezáis marcando. Aquí había, muchas ilusiones puestas, lógica, pero también mucho respeto por Brasil. Sí, quizás incluso este mundial empezamos a ganar antes. Empezamos a ganar en un torneo que hubo en Singapur y fue la primera vez que ganamos a Brasil, creo que recordar. Y ahí pues ya de alguna manera nos quitamos quizás en la época este miedo escénico, porque Brasil sí era muy superior a todas las selecciones y la que había ganado creo que todos los mundiales, y en este caso nosotros conseguimos por primera vez ganarle. Esta selección es tremenda, Schumacher, Falcao, Tobías, es decir, probablemente sea la mejor Brasil de la historia. Sí, con la del 96, esta vez aquella de los Choco, etc. Pero esta estaba Falcao. Esta es mejor, Esta es mejor, sí. Se pone Brasil 3-2. Y tenemos los 2 metros. Todo apuntaba pues, que a lo mejor la final ya estaba sentenciada, que es aquel famoso gesto del Javi Lozano a Cancho tirándole de la oreja diciendo que estos se creen que han ganado y no saben que van a perder. Y aquí vamos a ver que hay... Esta es la jugada decisiva, porque podía haber pitado para cualquiera de los 2 lados, pitó 10 metros. Y Javi Rodríguez empata el partido. Además, que es lo que decíamos antes, ¿no? De un disparo, no sabes si ha pegado bien o ha pegado mal. Ha pegado bien. Ha pegado bien. Todo lo que entra... Por eso lo que decíamos, ¿no? Siempre que entra... A mí me gustaría hacer una acotación. El color de la pista. El color de la pista, o sea, la pista azul de España. Claro, y ahí ya... Final del Campeonato del Mundo. Se jugó en una plaza de toros y era muy bonito porque estaba todo redondo y todo el público muy metido. Una final espectacular para nosotros. Y esos 2 goles de Javi Rodríguez que hacen que España se coloque 4-3 y es que, mira, ni os lo creía. Y fíjate, Jesús, que coge el balón y no sabía ni qué hacer con él. Va dando saltos. Es una alegría, mira. Pero has dicho una cosa, Felipe, que me gustaría contar una anécdota que he contado algunas veces, y es que al final del torneo, en la cena de gala esa que se hizo, pues los brasileños estaban muy heridos porque era el primer mundial que no ganaban, y hay un momento en el que le dicen a Daniel Ibáñez y a Paulo Roberto que se hagan una foto con ellos. Yo creo que era un poco también como decir, habéis ganado porque tenéis 2 que han nacido aquí en Brasil, ¿no? Y Paulo tuvo un gesto, y yo siempre lo recordaré, dijo, sí, pero yo soy español, ¿nos la hacemos con todos los españoles o no nos la hacemos ninguno? Y ahí ellos, claro, dijeron, sí, por supuesto, no debemos hacer. Es decir, que es un español convencido, aunque tenga sus orígenes y sus raíces brasileñas, pero él peleaba por España y estaba convencido. El refranero español es muy sabio. El hombre no es de donde nace, sino de donde pase. O sea,
No, fue algo único porque además había una colonia española muy grande, ha ido muchos aficionados de aquí a Guatemala, parece que está ahí al lado, pero está lejos y nos sentimos muy arropados porque no era solo lo que estábamos, ¿no? Familia, amigos, gente de allí. Nosotros íbamos por la calle antes de la final y la animación era tremenda con nosotros. Además, Brasil cometió un error estratégico y es que Guatemala tenía mucha ilusión por ese Mundial y les tocó en el grupo inicial Brasil-Guatemala y Brasil le metió 29. Le metió 29 porque los egos, el querer ser máximo goleador del campeonato, etcétera. Entonces el pueblo guatemalteco ya a partir de ese momento se posicionó a favor de España porque se habían sentido muy dolidos con aquella de 29 goles como anfitrión, pues les dolió muchísimo. Tú no tuviste ninguna recriminación, ¿no? Por parte de... No, ninguna. Con algunos había coincidido en Brasil y luego con varios también que han estado jugando en España. Pero no, siempre ha habido buen ambiente y no ha habido... Pues nada, con ese momento culminante hemos creído que era lo mejor para poner fin a el broche a esa carrera que tuviste, Paulo, aquí en España y con la selección española. Déjame antes de acabar que te ponga las palabras de esa persona que durante todo el programa ha ido apareciendo en diferentes fases y que seguro vas a saber quién es. Hablar de Paulo Roberto es hablar de una de las personas o de uno de los personajes más importantes e influyentes en la trayectoria del fútbol sala español, sobre todo en el desarrollo y en la eclosión que tuvo este deporte, y yo creo que él es parte vital. En mi caso, yo soy afortunado porque le he tenido primero como compañero, vivimos incluso juntos en Torrejón cuando jugamos en el Marsan, y allí pude constatar que es una persona intuitiva, natural, sin filtros, es buena persona. Y luego como jugador fue algo diferente, era algo imprevisible, era tan imprevisible que ni siquiera él se tenía programado. Por eso causó sensación, arrastraba a la gente y era un ídolo, y para nosotros fue una fortuna. Ya como seleccionador le tuve y como le conocía muy bien, pues yo creo que supe obtener o potenciar todas sus fortalezas, que tenía muchas, pero como le conocía también supe ocultar muchas debilidades. Y ya como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, aunque ya eran sus últimos años, pero él ha sido el primer producto de marketing de este país, del fútbol sala, ha sido, como vuelvo a insistir, si llegan a estar vigentes las redes sociales en su tiempo, hubiera sido imparable este chico, porque era pura atracción. Yo creo que el fútbol sala, todo lo bueno que hemos hecho, todo lo que hemos conseguido, lleva un nombre, Paulo Roberto. Y por eso, entre todos, tenemos que ser, sobre todo, agradecidos. Y en mi caso, muchísimas gracias, Paulo, por todo lo que nos has dado. Pues ese era el mensaje de Javi. Paulo, muy ligado a tu carrera también aquí en España. Sí, la verdad que sí. Todo lo que ha dicho es verdad. Hemos vivido juntos cuando jugábamos en Marsella. Él se quedaba en el piso que nos ponía el club. Luego pues hemos sido rivales en la final de Copa en esta temporada. Y luego pues ha sido mi entrenador, ¿no? En la selección. Ha marcado mucho mi etapa y yo... Al revés, soy yo el que estoy muy agradecido por esta invitación, por participar en este programa. No es decir que no ha sido nada fácil traerte, ¿eh? Parece que esto ha sido fácil, no pero es tan fácil. No es fácil. No es tan fácil un jugador de fútbol sala ser tan, de alguna manera, recompensado con esto, y yo me siento muy agradecido a Cancho también, a nuestro querido Rafa, que muchas veces ha estado ahí sufriendo con nosotros momentos malos y también alegrándose mucho de nuestros triunfos, y ha compartido también muchos momentos bonitos con nosotros. Es que Rafa ha sido también muy parte importante del fútbol sala. Para finalizar, chicos, ¿queréis decir? Sí, yo algo muy breve. Primero, darte las gracias porque sé que llevas tiempo con la idea y peleando para que haya este programa, con lo cual para los del fútbol sala es un orgullo, y además he disfrutado mucho. Y aprovechando que por fin me ha firmado la camiseta, quiero en serio hacer una petición, es decir, porque Paulo tiene el récord de máximos goleadores de la Liga Española, 5 veces ha sido, tiene el récord de más goles en un solo partido, metió 9 en Salamanca.
banca, creo que es, y a mí me gustaría, ahora que están cambiando y hay nuevos tiempos, es decir, que no hablemos del Pichichi en el fútbol sala, sino que pudiéramos hablar del Paulo Roberto del fútbol sala, aquel que gana el trofeo al máximo goleador. Pues Rafa, el Paulo Roberto o del Maravilla, sería bonito también por ese apelativo con el que bautizaste. La verdad es que yo creo que ahí sí que alguien me iluminó para llamarle Maravilla, porque es que todo lo que hacía, incluso como decía Javier, esas partes que estaba bien, todo bien. Paulo era la auténtica maravilla del fútbol sala. Creó algo que realmente nosotros no era un espectáculo, era un mago, un ilusionista. No sabías lo que iba a hacer, lo decía antes Cancho, se iba para la derecha, se iba para la izquierda, daba igual, él lo hacía. Y es que parece tan fácil. Y sobre todo cuando yo, desde el punto de vista de la portería, igual que Cancho, decía, ¿pero qué va a hacer este? ¿Por dónde va a venir? ¿Cómo lo va a tirar? ¿Tiraste a ajustar? No, tiré. O sea, y es que el balón también te quería, ¿eh? No, la suerte la tuve yo de poder rodearme de gente muy sana, de gente que me ha ayudado bastante. Y Cancho es uno de los que me ha ayudado muchísimo. He pasado momentos malos, hemos pasado todos. Y luego pues de mi familia española, mi mujer ha sido la que me ha enseñado el camino correcto, ¿no? El camino de muchas veces tenemos una vida tan rápida que no nos damos cuenta y la verdad que soy un privilegiado y ojalá pues bueno pueda aportar cada vez más al fútbol sala y que este deporte tan bonito pues siga creciendo. Pues lo que has dicho, Paulo, los privilegiados somos nosotros y ojalá el fútbol sala lo podamos volver a ver en esos niveles que hemos visto a lo largo del programa de hoy. Pues nada, un placer, nos vemos en el próximo Conexión Vintage. Hasta la próxima. Se queda Paulo, recorta Paulo y Cristian muy bien. Y gol. Al final la mete Paulo, maravilla Roberto. De la forma más complicada. Y cuando parecía imposible. Ahora Paulo Roberto, lanzamiento de Paulo, ha pegado el balón de César y gol. Paulo Roberto, 35 goles, dispara. Gol de Paulo Roberto. Engañó perfectamente. Edesio Paulo, se la juega Paulo, gol. Se la juega Paulo y gol. Estaba buscándolo. Y la opción más complicada de espaldas, sin ayuda. Se la juega Paulo y gol. ¿Y dónde la pone Paulo? Maravilla Roberto. ¿Cómo está animando ahora el Palacio de los Deportes de Murcia a sus jugadores? ¡Paulo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! Paulo, que en los minutos finales siempre remata. You